¿Cuál me faltó? De la inserción laboral por empleo. Van 2 de 3. Esta me faltaba. Bienvenida. Los impuestos a trabajadores y empresas. Probablemente alguno de ustedes habrá escuchado hablar de los impuestos y de los pagos que deben hacerse, o les habrá tocado pagarlos, directamente en función de algún negocio o trabajo que hayan realizado. Es más, aunque muchos lo desconozcan, en todas las compras que realizan independiente del artículo o monto involucrado, va envuelto el pago de un impuesto cuya recaudación corresponde al vendedor. Un sistema tributario adecuado debe buscar un justo equilibrio que permita una recaudación suficiente sin desincentivar al trabajador, el trabajo y la inversión. Qué complicado. ¿Cómo costó tanto la lecera? Ya, te invito a reflexionar. ¿Cuál sería tu reacción si llegado el día de pago de tu primer trabajo encontraras que el 60% de tus ingresos van al pago de impuestos? Uff, sería fome. En forma permanente nos toca interactuar con los impuestos, ya sea porque los estamos pagando directamente o porque vemos como otros los pagan. Los invito a pensar en estas situaciones. ¿Has pagado impuestos alguna vez? ¿Has visto algún familiar que lo haga? ¿Has escuchado frases como tengo hasta el viernes para pagar el IVA o me pasé del tramo en el impuesto a la renta y me están cobrando más? ¿Te has fijado que en forma trimestral llega a tu casa un aviso de cobro de contribuciones territoriales? ¿Te has preguntado por qué te entregan boletas o facturas cuando compras cosas? ¿Sabías que los automóviles nuevos pagan un impuesto verde y los sobre cierto precio pagan un impuesto al lujo? ¿Sabes que hay impuestos especiales al tabaco y a los alcoholes? Por otra parte, las preguntas que debiéramos hacernos son: ¿por qué pago impuestos y qué se hace con mis impuestos? Para responder a estas preguntas debemos reflexionar sobre el hecho de que las personas son el motor del fundamental de la sociedad y que a través del trabajo o desarrollo de una actividad van generando riqueza que es utilizada por ellas mismas para satisfacer sus necesidades, que son variables y múltiples. Necesidades básicas. Algunas necesidades son básicas, como la salud, la alimentación, el vestuario y la habitación. Y otras que, si bien no lo son, también son importantes para las personas, como ocurre con esparcimientos, hobbies, deportes, viajes, comunicaciones, entre otras. Lo deseable es que las personas producto de su propio trabajo sean capaces de satisfacer sus necesidades en forma individual. Pero hay casos en que ello no es posible, ya sea porque sus recursos son insuficientes o bien porque se trata de necesidades más complejas o colectivas, por ejemplo las calles. Por lo mismo, quien debe asistir a las personas para que se pueda satisfacer esas necesidades básicas y quien debe colocar las condiciones óptimas para que ello ocurra es el Estado, en función de su rol social. Un ejemplo de ello es el sistema público de salud a través de FONASA, al que pueden acceder todas las personas, incluso si no tienen ingresos. O si alguien no puede comprarse una casa, el Estado le ayudará a través de los programas de subsidios habitacionales y más recientemente, durante la pandemia coronavirus, con apoyo no solo en bienes, sino en algunos casos con subsidios directos en dinero. Necesidades colectivas. Hay otros tipos de necesidades que son colectivas y que también deben resolver el Estado. Como por ejemplo ocurre con las calles, los alumbrados, la seguridad ciudadana, carabineros e investigaciones, las Fuerzas Armadas, el suministro de energía eléctrica, los servicios públicos, planes de reconstrucción en caso de terremotos, por citar algunos ejemplos. Como pueden observar, hablamos de muchas actividades y bienes. Te invito a reflexionar. ¿Eres consciente de cuánto aportas al Estado a través de los impuestos? Contrato de trabajo y puesto. No estoy ni ahí con eso. Ya, pero... ¿Qué es un impuesto? La Real Academia Española lo define como tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Y, a su vez, tributo es la obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. En otras palabras, se trata de todos aquellos pagos que las personas, naturales o jurídicas, deben realizar al Estado por expresa disposición de la ley, sin que exista necesariamente una contraprestación directa por dicho pago. Los impuestos son obligatorios y solo pueden eximirse de su pago aquellos casos o personas que la ley expresamente lo establezca. La obligación tributaria nace cuando se produce el hecho gravado, que son aquellos que se encuentran definidos por ley. Por ejemplo, en el IVA, el hecho gravado es la venta.
No, la embarré. Voy a volver para abajo. No quería ir para atrás. Ya, aquí llegué. La Real Academia Española lo define como tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Y a su vez, tributo es la obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. En otras palabras, se trata de todos aquellos pagos que las personas naturales o jurídicas deben realizar al Estado por expresa disposición de la ley, sin que exista necesariamente una contraprestación directa por dicho pago. Los impuestos son obligatorios y solo pueden eximirse de su pago aquellos casos o personas que la ley expresamente lo establezca. La obligación tributaria nace cuando se produce el hecho grabado, que son aquellos que se encuentran definidos por ley. Por ejemplo, en el IVA, el hecho grabado es la venta. Principios. Para regular lo anterior debe existir un sistema tributario que en función de las necesidades del Estado establezca los impuestos que sean más adecuados por su capacidad de recaudación, por su impacto en el desarrollo económico, como incentivo a una producción más amigable con el medio ambiente, entre otros muchos posibles factores. Por la relevancia de la materia y por ser obligatorio para los contribuyentes, es necesario que dicho sistema resguarde ciertos principios básicos que suelen agrupar de acuerdo a lo siguiente. Que se suelen agrupar de... Ya. Legalidad. Que los impuestos están establecidos por una ley que establezca claramente las obligaciones que impone. Igualdad. Que no existan diferencias arbitrarias e ilegales entre personas que se encuentren en una misma condición. Por ejemplo, el IVA, impuesto a las ventas y servicios, es igual para todas las personas, en cambio el impuesto global complementario se determina en función de los ingresos de las personas. A mayor incremento patrimonial, mayor tasa de impuesto, pero todas las personas que se encuentren dentro del mismo rango pagarán lo mismo. Generalidad. Que verificándose los supuestos dispuestos en la ley, se deberá pagar el impuesto, salvo las excepciones que deben estar claramente establecidas. Derecho de propiedad. Que dada la consecuencia de un impuesto y su carácter obligatorio, se afecta justamente la propiedad de las personas. Por lo mismo, el impuesto debe buscar un justo equilibrio donde la contribución obligatoria sea adecuada. Regulación. Cuando hablamos de los impuestos, es importante que tengamos algunas nociones básicas del contexto legal. Dado que la normativa en la materia es muy extensa, solo nos referiremos a los más generales e importantes. En primer lugar, este tema se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República, que sobre el particular dispone que las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Artículo 65, inciso 2. Segundo. La Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas la igual repartición de los tributos en proporción de las rentas, o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podría autorizar que determinados tributos pueden estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Constitución Política de la República de Chile. En segundo lugar tenemos el Código Tributario, en el cual se establecen las reglas generales y fundamentales en materia de impuestos, tales como la forma de su administración, fiscalización y pago, de los apremios y de las infracciones y sanciones, y de los procedimientos y competencia para resolver los conflictos, entre otras tantas cosas. Si bien cada impuesto tendrá su propia ley que lo regirá, el Código Tributario contendrá las normas generales que se aplicarán en todo aquello no reglamentado por las leyes especiales. Clasificación de los impuestos. Existen diversas clasificaciones de los impuestos, de las cuales expondremos las más relevantes en el contexto de esta unidad. Impuestos internos versus externos. Los impuestos internos, aquellos que gravan en términos generales las rentas originadas en el país y que las fiscalizará el Servicio de Impuestos Internos. Los impuestos externos son aquellos que se aplican o existen en función de las operaciones que dan origen al tráfico internacional de mercadería, importaciones y exportaciones. Impuestos externos. Impuestos directos versus indirectos. Los directos son aquellos que se conoce
a la persona del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto global complementario. Y por lo mismo se puede tener en consideración la capacidad económica del contribuyente. El impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto global complementario. Allá. Los indirectos, aquellos en que se desconoce al pagador y que por lo mismo no se tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente al momento de su cobro. Por ejemplo, el IVA o el impuesto a los combustibles. Impuestos con tasa fija versus proporcional. Tasa fija son aquellos que la tasa es la misma para todos, sin consideración a la base imponible. Por ejemplo, el IVA o el impuesto a la renta de primera categoría. Es tasa fija. Con tasa variable. Son variables según cambie la base imponible. Por ejemplo, el impuesto global complementario o el impuesto único de segunda categoría, también conocidos como tasa progresiva. Como de tasa progresiva. Ya, no entendí, pero después lo busco en internet y ahí entenderé mejor. Te invito a responder las siguientes preguntas. A continuación, al lado izquierdo, se presentan los principios que resguardan los impuestos: legalidad, igualdad, legalidad, igualdad, generalidad, derecho a propiedad y protección. Debes encontrar la definición de cada uno de ellos en el grupo que se encuentra en el lado derecho. A ver, que estén establecidos por una ley que establezca claramente las obligaciones. Eso debe ser legalidad. Si es por ley, legal. Que no existan diferencias ilegales entre personas que se están en una misma condición. Generalidad. Se deberá pagar el impuesto salvo las excepciones que debe estar claramente establecida. Se deberá pagar el impuesto salvo las excepciones que deben estar claramente establecidas. Protección. Se afecta justamente la propiedad de las personas. Derecho a propiedad. Las personas deben tener la posibilidad de resolver conflictos que se susciten. A ver. ¿Le junté alguna? Los pares correctos son legalidad, igualdad. Esto es que los impuestos estén establecidos por una ley que establezca claramente las obligaciones. Ah, ya, está bien. Ah, igualdad era que no existan diferencias ilegales. Que no existen diferencias arbitrarias e ilegales. Ya. Generalidad. Esto es verificándose los supuestos dispuestos en la ley. Los supuestos dispuestos en la ley. Esto es que verificándose los supuestos dispuestos en la ley, se deberá pagar el impuesto, salvo las excepciones que deben estar claramente establecidas. Esa es generalidad. Derecho de propiedad. Esto es que dadas las consecuencias de un impuesto y su carácter obligatorio, se afecta justamente a la propiedad de las personas. Por lo del mismo, el impuesto que debe buscar un justo equilibrio, donde la contribución obligatoria sea la adecuada. Protección. Esto es que pese a estar establecidas por las leyes, las personas deben tener la posibilidad de resolver la diferencia o conflictos que se susciten, para lo cual debe tener a su disposición las acciones legales necesarias y deben existir las instancias administrativas y jurisdiccionales, tribunales, que las resuelvan con independencia, imparcialidad y autonomía. Continuar. ¿En qué documentos oficiales se encuentra regulada la normativa de los impuestos? En el Código Tributario. ¿Qué? En Constitución Política y en el Código Tributario. Ya no. Impuesto a la renta, personas naturales y jurídicas. Antes de ver cada impuesto en particular, conviene que nos detengamos en dos definiciones importantes: renta y contribuyente. La renta. Para todos los efectos legales, renta son los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad, y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. En consecuencia, cualquier ingreso que se reciba será renta, independiente de su origen, sea o no lícito. La renta será percibida cuando efectivamente haya ingresado materialmente al patrimonio de una persona, o devengada cuando se tiene derecho a ella.
pero aún no se ha percibido. Por ejemplo, si pacta un pago de 30 días por la compra de un auto, el vendedor tendrá una renta devengada hasta que no reciba efectivamente el pago, momento en el cual la renta pasa a ser percibida. El contribuyente, lo que dijo el Bombo Fica. Por su parte, por regla general, será contribuyente toda persona domiciliada o residente en Chile, quienes pagarán impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entrada esté situada dentro del país o fuera de él. Sea que la fuente de entrada esté situada dentro del país o fuera de él. Y las personas no residentes en Chile por las rentas cuya fuente esté dentro del país. Deberán pagar impuestos las personas naturales y jurídicas, los administradores de bienes ajenos y los representantes que realizan actividades susceptibles de producir rentas grabadas con impuestos. Esto parece chino, bueno. Impuesto a la renta de primera categoría. Típicamente lo conocemos como el impuesto que deben pagar las empresas, ya que el ingreso está fundado en el factor capital. Se aplica este impuesto, por ejemplo, a las rentas provenientes de la explotación de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, de capitales mobiliarios, del comercio, de la industria, de la minería, construcción y servicios en general, y de servicios de educación, de salud y diversión, entre otros. El monto se determina durante la denominada Operación Renta en abril de cada año, en base a la información de actividad del año anterior, enero-diciembre. Mensualmente las empresas realizan un pago provisional mensual, PPM, que es utilizado como crédito pago a cuenta del impuesto anual. Pago provisional mensual. Es un tipo de impuesto anual y directo. La Ley de Modernización Tributaria 2020 definió un nuevo marco de regímenes tributarios que entraron en funcionamiento en la Operación de Renta 2021. Destacan los regímenes enfocados en las pymes. El siguiente cuadro resume algunos aspectos relevantes de los tres principales regímenes basados en la información pública en el Servicio de Impuesto Interno. No se incluyen los de renta presunta, orientados a actividades de transporte, minería o agrícola, ni el de contribuyentes no sujetados al artículo 14 de la y el LIR, como corporaciones, fundaciones y otras. ¿A quién está dirigido? ProPyme general, ProPyme transparente y régimen general semi-digital. Tasas de impuesto, tipo de contabilidad, consideraciones de la tributación. ¿A quién está dirigido? Micro, pequeña y mediana, contribuyentes, tasa de impuesto 25%, tipo de contabilidad completo, con opción de simplificada. El impuesto de primera categoría pagado por la empresa representa un crédito para el cálculo del impuesto. Ya, pico. La ley que define que la tasa de impuesto del régimen ProPyme general es del 25%. Sin embargo, políticas de incentivo económico rebajaron esa tasa a un 10% para el año comercial 2023. Operación Renta 2024 y un 12,5% para el año comercial 2024. Operación Renta 2025. Servicio de Impuesto Interno. Crédito fiscal. Los propietarios, socios o accionistas de las empresas que paguen este impuesto pueden utilizar lo pagado como crédito en contra de los impuestos global complementario o adicional que les corresponda pagar. Los propietarios, socios o accionistas de las empresas que pagan este impuesto pueden utilizar lo pagado como crédito en contra de los impuestos global complementario o adicional que les corresponda pagar, con lo que se evita la doble tributación. Dicho de otra forma, cuando el socio perciba los beneficios de la empresa y hace retiros, dividendos, en el impuesto que a esa persona le corresponde pagar, podrá deducir, rebajar como crédito el impuesto que pagó la empresa. Ya entiendo. Impuesto único de segunda categoría. El impuesto único de segunda categoría a los sueldos, salarios y pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas para el desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente. Es el que tradicionalmente conocemos como el impuesto que afecta a los trabajadores de una empresa y que se deduce la liquidación de renta mensualmente. Pero tal como se indica anteriormente, también grava salarios y pensiones. Se cobra sobre la renta disponible, es decir, se descuentan los aportes provisionales y de salud. Se cobra sobre la renta efectivamente percibida y es directamente descontado por el empleador mes a mes. La responsabilidad de retener, pagar el impuesto al fisco recae exclusivamente sobre el empleador. Es un impuesto directo y mensual. Tasa aplicable. Es un impuesto progresivo, lo que significa que la tasa variará en función de la base imponible. La escala vigente de tasas del impuesto único de segunda categoría es la siguiente. La escala vigente de las tasas del impuesto único de segunda categoría. Ya, a ver. Desde 0 hasta 13,5 UTM. Esa es la renta líquida, imponible, mensual, en UTM. Ya, está exento, paga 0. Tasa de impuesto efectiva máxima por cada tramo, exento. ¿Cuándo es?
el tramo 2, o sea, de 13,51 hasta 30, el factor es 0,04. Cantidad a rebajar en UTM, 0,54. Tasa de impuesto efectiva máxima por cada tramo, 2,20%. La tasa máxima, un 2,20%, es igual harto. ¿Cómo se calcula el impuesto a pagar? Identificar el tramo que corresponde al monto de la base imponible, columna 1. ¿Ya? Y dice base imponible se multiplica por el factor que corresponde al tramo ubicado en columna 2. ¿Ya? Al resultado de dicha multiplicación se le resta la cantidad a rebajar. ¿Ya? Se le resta la cantidad a rebajar. Señalada para el mismo tramo, columna 3. Ah, ya, los que tienen numeritos, esos son los números de las columnas. La cifra resultante corresponde al monto que el empleador debe deducir en la liquidación de renta. Ya. Cuenta servicio de impuesto interno. ¿Qué pasa si una persona tiene más de un empleador? Cada empleador retendrá y entenderá lo que corresponde en cada caso. Posteriormente, las sumas de los impuestos se reliquidarán en el proceso de declaración anual de renta, operación renta de abril de cada año, y se determinará la tasa efectiva de acuerdo al tramo que corresponda a la suma de las rentas. Crédito fiscal. Si un trabajador percibe otras rentas distintas a las señaladas, en forma anual se deberá consolidar tales ingresos al pagar el impuesto global complementario, en cuyo caso el impuesto único de segunda categoría pagado servirá de crédito en contra del impuesto global complementario. Impuesto global complementario. Se termina en el proceso que conocemos con la declaración anual de renta, en abril de cada año, y como su nombre lo indica, considera principalmente todos los ingresos generados y los impuestos pagados durante el año calendario anterior en primera y segunda categoría, así como subsidios y otras materias. Dentro de las rentas toma en cuenta, entre otras cosas, salarios, ganancias de capital, honorarios y otros dividendos. En cuanto a los deducibles autorizados de este impuesto que disminuyen su base imponible destacan el ahorro previsional voluntario, los intereses pagados por créditos hipotecarios para adquisición de viviendas, las cotizaciones previsionales pagadas por los socios. Cotizaciones previsionales pagadas por los socios. Como resultado de los cálculos de dicho proceso, el fisco podrá exigir a la persona un pago adicional de impuestos, devolver impuestos pagados en exceso o simplemente determinar que los impuestos pagados han sido los que correspondían por ley. O determinar, ya. Es un impuesto directo personal global, progresivo y complementario que se determina y paga una vez al año por todas las personas naturales con domicilio o residencia en Chile sobre las rentas imponibles determinadas conforme a las normas de la primera y segunda categoría, que ya hemos visto, percibidas en el año tributario anterior. Este impuesto es anual. Tasa aplicable. Es un impuesto progresivo, lo que significa que la tasa variará en función de la variación de la base imponible. A mayor renta, mayor es el impuesto que se debe pagar. A modo de referencia, la siguiente tabla muestra la escala de tasas de impuesto global complementario vigente para el año tributario 2024. Tramo 1, desde 0 hasta 10 millones y medio. Está exento. Esa renta imponible anual. Tramo 2, desde 10 millones y medio y algo hasta 23 millones. Cantidad a rebajar. Chuta. No, es complicado de entender esta cuestión, no la entiendo yo. ¿Cómo se calcula el impuesto a pagar? Identificar el tramo que corresponde al monto de la base imponible, columna 1. Dicha base imponible se multiplica por el factor que corresponde al tramo ubicado, columna 2. ¿Ya? Identificar el tramo que corresponde al monto de la base imponible. ¿Ya? Dicha base imponible se multiplica por el factor que corresponde al tramo ubicado, columna 2. Al resultado de dicha multiplicación se le resta la cantidad a rebajar, señalada por el mismo tramo. La cifra resultante corresponde al monto que a la persona le corresponde tributar como resultado de las rentas percibidas en el año calendario anterior. Chuta. ¿Quién debe de pagarlo? Todas las personas naturales que en el año tributario que se declara hayan obtenido ingresos calificados como rentas para los efectos tributarios y que su monto exceda los límites exentos establecidos por la ley. ¿Cómo se realiza la declaración anual? A través del sitio web Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué pasa si no se hace oportunamente? Si no se declararon las rentas estando obligados a hacerlo, las consecuencias serán dos. Impedirá realizar algunos trámites con el Servicio de Impuesto Interno y se generará las multas e intereses que la normativa y reglamentación establecen. Crédito fiscal. Los contribuyentes, personas naturales, podrán aprovechar como crédito los impuestos a la renta de primera y el único de segunda categoría. Los contribuyentes,
personas naturales podrán aprovechar como crédito los impuestos a la renta de primera y el único de segunda categoría. Impuesto adicional. Este impuesto afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile. Por las rentas de fuera de fuente chilena y por regla general opera sobre la base de retiros y distribuciones o remesas de rentas al exterior. Por lo mismo, este impuesto se devenga en el año en que las rentas se retiran o distribuyen por la empresa y se remesan al exterior. Se dice que este impuesto tiene un carácter de accesorio, ya que se aplicará cuando a la renta no puede aplicarse el impuesto global complementario por no tener el contribuyente ni domicilio ni residencia en el país. Tasa aplicable, el 35%. Crédito fiscal. Los contribuyentes afectados por este impuesto tienen derecho a un crédito equivalente al impuesto de primera categoría pagado por las empresas sobre las rentas que retiran o distribuyen. Comprueba lo aprendido. Te invito a responder a la siguiente pregunta. La siguiente definición se refiere a los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devengan, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Renta. ¿Ayunté? Sí. Impuesto a las ventas y servicios. El decreto ley 825 contiene la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, más conocido como IVA, o impuesto al valor agregado. Conceptualmente, el hecho grabado es el mayor valor o valor agregado al bien o servicio objeto de la transacción comercial. Por lo mismo, lo que quedará grabado será el margen o diferencia entre lo que el vendedor obtiene y lo que debió pagar por los materiales o bienes que formaron parte de la cadena productiva y que sirvieron para producir los bienes o prestar los servicios. Tasa impuesto 19%. Fecha pago mensualmente. Dos conceptos importantes a entender de la dinámica del pago de IVA. Crédito fiscal. Es el monto de IVA soportado, pagado, por el contribuyente en las facturas de compra de bienes o de servicios en un mismo periodo. De esta forma, el IVA pagado no es un costo de venta, sino un crédito temporal. Débito fiscal. Equivale al IVA incluido en las ventas de productos o servicios afectados en el mismo periodo. En otras palabras, el IVA recaudado por las ventas que hizo. De esta forma, el IVA recaudado no es un ingreso para el vendedor. Esto no es un ingreso, esto es lo que tiene que pagar. Ya veamos esto. Chuta, no. Yo quiero... Eso. Dinámica del pago de IVA. El monto de IVA a pagar mensualmente al fisco como resultado de la actividad comercial, compras y ventas, surge de la diferencia entre el débito fiscal, IVA recaudado, y el crédito fiscal, IVA pagado. Monto a pagar igual débito fiscal menos crédito fiscal. Pongamos un ejemplo simplificado para entenderlo mejor. Una empresa A tiene plantaciones de pino y vende a una empresa procesadora de madera, B, una camionada de madera en 1,000 pesos más IVA, 190 pesos. De manera que la empresa A emitirá una factura por 1,190 pesos. Por ende, empresa A debe al fisco los 190 pesos recaudados de impuesto. La empresa B procesará la madera y hará pellets de madera, los que venderá a una empresa C, que se dedica a la producción de papel. El precio de venta es de 1,800 pesos más IVA, 342 pesos, o sea, 2,142 pesos. Como la empresa B ya había pagado un IVA por 190 pesos al comprar la madera, tendrá un crédito por dicha suma, de manera que debe pagar al fisco solo la diferencia entre lo pagado, crédito, y lo recaudado en la venta, débito. 342 pesos menos 190 pesos igual 152 pesos a pagar. La empresa C confecciona el papel y lo vende a una librería por 2,500 pesos más IVA, 475 pesos. Esto es, por la suma total de 2,975 pesos. Como la empresa C ya había pagado un IVA por 342 pesos, tendrá un crédito por dicha suma, de manera que solo estará afecto a impuesto la diferencia entre ambos impuestos. O sea, solo pagará 133 pesos.
475 pesos menos 342. Finalmente, la librería D vende el papel a personas naturales, no comerciantes, que no son contribuyentes de IVA y que, por lo mismo, no hacen uso del crédito fiscal. Dado eso, la librería no les emitirá una factura de venta, sino simplemente una boleta por el valor total de venta. Como pueden observar, en cada etapa de la cadena, a cada empresa le interesa contar con la documentación legal, facturas y que todo se realice con las formalidades legales a fin de aprovechar el crédito fiscal oportunamente. También se observa que es al consumidor final sobre quien recae la carga del impuesto. Chuta. Qué fome. Uno paga todas las cosas. El monto de IVA a pagar mensualmente al fisco como resultado de la actividad comercial, compra y venta, surge de la diferencia entre el débito fiscal, IVA recaudado, y el crédito fiscal, el IVA pagado. El monto a pagar es igual al débito fiscal menos el crédito fiscal. Si el crédito, por ejemplo, 1000 es mayor que el débito, 500, el saldo llamado remanente del crédito fiscal se puede aprovechar en los periodos siguientes hasta su extinción. Si el crédito, por ejemplo, 1000 es mayor que el débito, 500, el saldo llamado remanente de crédito fiscal, que serían 500, se puede aprovechar en los periodos siguientes hasta su extinción. ¿Cómo era? ¿Cuál era el crédito? El monto a pagar, o sea, el impuesto que falta por pagar. Es igual al débito fiscal, que es lo que uno recaudó cuando vendió un producto. Eso se le debe entregar al Estado. Eso es lo que uno recaudó. No sé, pues si yo vendo una cuestión a lucas y quiero recaudar el impuesto para pagar el fisco, eso es el débito fiscal. Si el 19% de lucas, 190. Lucas 190. Crédito fiscal es... ¿Qué chucha es crédito fiscal? Ahora me perdí más todavía. Lo que yo compro y que tiene impuestos que yo pagué. Si pagué impuestos, compré algo que tenía impuestos, ¿me tienen que devolver o no? No entiendo. El saldo llamado remanente de crédito fiscal se puede aprovechar en los periodos siguientes hasta su extinción. Pongamos un ejemplo simplificado para entenderlo mejor. Una empresa A tiene plantaciones de pino y vende a una empresa procesadora de madera, B una caminada de madera en 1000 más IVA, 190, de manera que la empresa A emitirá una factura por 1190. Por ende, la empresa A debe al fisco los 190 recaudados de impuestos. La empresa B procesará la madera y hará los arapeles de madera, lo que venderá a una empresa C, que se dedica a la producción de papel. El precio de venta es de 1800 más IVA. Ya. Vendrá la madera para pellets, o sea, vendrá los pellets para hacer papel. Ya. A 1800 venderá los pellets y recaudará 342 pesos de impuestos, pero el precio final serán 2140 y 2. Como la empresa B ya había pagado un IVA por 190, al comprar la madera tendrá un crédito por dicha suma. Tiene un crédito de 190 pesos. De manera que debe pagar al fisco solo la diferencia entre lo pagado, que es el crédito, y lo recaudado de la venta. O sea que una empresa, entre más cosas compra para su negocio, más anula al débito que tiene, a lo que debe pagar. Entre el crédito y el débito. Las diferencias siempre, por lo general, cuando vende la empresa, cuando una empresa tiene su propio, produce algo y lo vende, gana más plata. Y ahí se produce el impuesto que el otro debe pagar, 19% sobre lo que se vende. Por eso es mayor el impuesto que recaudó, que debe entregar al fisco, que lo que ya pagó por comprar algo. Ya. La empresa se confecciona el papel y lo vende a una librería. Debe por 2.500 más IVA, que son casi 500 pesos más. Y esto es por la suma total de 2.975. Como la empresa C ya había pagado un IVA por 342 pesos, tendrá un crédito por dicha suma, de manera que solo estará afecto a impuesto la diferencia entre ambos impuestos.
O sea, solo pagará 133 pesos. 475 menos 342. 342 es lo que ya pagó. 475 es lo que paga adicionalmente cuando compra algo nuevo. O es cuando lo vende quizá. 475 es lo que recauda cuando vende. 342 es lo que ya pagó. Finalmente la librería D vende papel a personas naturales, no comerciantes, que no son contribuyentes de IVA y que por lo mismo no hacen uso del crédito fiscal. Dado eso, la librería no les emitirá una factura de venta, sino simplemente una boleta por el valor total de la venta. Como pueden observar, en cada etapa de la cadena, a cada empresa le interesa contar con la documentación legal, las facturas, y que todo se realice con las formalidades legales, a fin de aprovechar el crédito fiscal oportunamente. También se observa que es el consumidor final sobre quien recae la carga del impuesto. Este impuesto es indirecto, ya que se traslada lo pagado por el proveedor a sus consumidores. El vendedor actuará de recaudador de dicho impuesto. El vendedor recauda la plata del impuesto. Y el costo se traslada al consumidor. Concha la lora. Este impuesto también es plurifásico, ya que se aplican en todas las etapas o fases de comercialización, terminando con el consumidor final. El consumidor final paga toda la cuestión entonces. Te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Qué significa que el IVA sea indirecto y plurifásico? Que tiene muchas fases. Indirecto es porque lo paga el proveedor y es plurifásico porque se aplica en algunas fases del proceso. No. Este impuesto es indirecto ya que lo paga el consumidor final. Eso tiene sentido. Y es plurifásico ya que se aplica en algunas fases. No. Este impuesto es indirecto porque se le aplica la proveedor en las ventas al por mayor. No. Este impuesto es indirecto ya que se traslada lo pagado por el proveedor a sus consumidores. Y es plurifásico ya que se aplica en todas las etapas o fases de comercialización terminando en el... Yo creo que es la correcta. Otros impuestos. Finalmente nos interesa señalar que existen varios otros impuestos que tienen impacto final en las personas, de los cuales solo nombraremos algunos. Impuesto de timbres y estampillas, que se encuentra regulado en el decreto de ley número 3475 de 1980, y es un tributo que grava principalmente los documentos o actos que dan cuenta de una operación de crédito o de dinero. Su base imponible corresponde al monto del capital específico en cada documento. Impuesto a los combustibles, el que se encuentra regulado en la ley número 18.502, que establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de petróleo diésel. Su base imponible está formada por la cantidad de combustible expresada en metros cúbicos. Impuesto territorial, el que se encuentra regulado en la ley número 17.235, que grava los bienes raíces y se determina sobre el avalúo de las propiedades. Su recaudación es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento. Casas nuevas, impuestos. Te invito a reflexionar. ¿Qué impresión te deja el sistema tributario chileno y los impuestos aplicados a empresas y personas? ¿Qué impresión me deja? También está el impuesto a la carne o a los licores. Impuestos a trabajadores y empresas. ¿Qué es un impuesto? La Real Academia Española lo define como tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Y a su vez, tributo es la obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Se trata de todos aquellos pagos que las personas naturales o jurídicas deben realizar al Estado, por expresa disposición de la ley, sin que exista necesariamente una contraprestación directa por dicho pago. Los impuestos son obligatorios y solo pueden eximirse de su pago aquellos casos o personas que la ley expresamente lo establezca. Regulación. Este tema se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República. Impuesto a la renta. Personas naturales y jurídicas. Para todos los efectos legales, renta son los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad. Y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Eso lo leí. Impuestos a trabajadores y empresas. Impuesto a la renta de primera categoría. Impuesto que deben pagar las empresas, ya que si el origen del ingreso está fundado en el factor capital, se aplica este impuesto. Impuesto único de segunda categoría. El impuesto único de segunda categoría a los sueldos, salarios y pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas por el desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente. Impuesto global complementario.
Considera principalmente todos los ingresos generados y los impuestos pagados durante el año calendario anterior en primera y segunda categoría, así como subsidios y otras materias. El global complementario me parece que es cuando uno compra algo y viene con impuestos, ya. El impuesto adicional. Este impuesto afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile, por las rentas de fuente chilena y por regla general opera sobre la base de retiros y distribuciones o remesas cuando alguien mueve plata para el extranjero. Como es el resumen. Otro impuesto a vitales. Impuesto a la venta y servicios. IVA. El decreto ley 825 contiene la ley sobre el impuesto a las ventas y servicios más conocido como IVA, o impuesto al valor agregado. Conceptualmente, el hecho agregado es el mayor valor o valor agregado al bien o servicio objeto de la transacción comercial. Tasa impuesto IVA 19%. Fecha de pago mensualmente. Impuesto de timbre y estampilla. El que se encuentra regulado en el decreto de ley número 3475 de 1980 y es un tributo que grava principalmente los documentos y actos o actos que dan cuenta de una operación de crédito de dinero. Su base imponible corresponde al monto de la capital especificado en cada documento. Impuesto a los combustibles. El que se encuentra regulado en la ley número 18.502 que establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de petróleo y diésel. Su base imponible está formada por la cantidad de combustible expresada en metros cúbicos. Impuesto territorial, el que se encuentra regulado en la ley número 17.235, que grava a los bienes raíces y se determina sobre el avalúo de las propiedades. Su recaudación es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de ingresos y financiamiento. Y eso era todo. Ya listo. Chao.